porque está en línea Enrique Zuleta Puseiro. El tema para el cual lo convocamos a Enrique tiene que ver con lo que está ocurriendo en Chile y en Colombia, dos naciones del continente que por distintas razones y en un esquema, me parece, de base a mí muy similar, están atravesando conmociones políticas y sociales importantes. Enrique, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está José Luis? Bien, bien, bien. Bueno, queriendo escuchar su análisis, porque lo de Chile en otro contexto, si no estuviera la pandemia, sería un título por todo lo alto y un debate abierto muy fuerte, ¿no? En la Argentina. Bueno, tanto el caso de Chile como el caso de Colombia, como usted dijo muy bien, hay unas manifestaciones muy parecidas de fenómenos sin duda muy similares. Incluso los factores que están interviniendo son también muy similares, aunque son dos países tan diferentes, por tantos motivos. En ambos hay una efervescencia popular con manifestaciones parecidas. Hay mucha violencia, por un lado hay vandalismo, por el otro lado hay reacción policial absolutamente desmedida. El gobierno, en el caso de Colombia, es muy superado en sus ideas sobre lo que está pasando y en su forma de respuesta. Ha ido perdiendo ministros importantes. Ayer fue el cambio de la canciller, que ha asumido la vicepresidenta se convierte en canciller, la candidata principal que tenía los conservadores, Ramírez, y lo que hay es un sistema político que pierde el pie, se resquebrajan sus estructuras, pierden capacidad de respuesta, y ha habido un proceso de larga data, porque después de la paz en Colombia quedó una energía participativa ahí abierta, problemas de representación, vamos a decir, de salida política, haciéndose cargo del fenómeno de la paz muy tumultuosa, no aceptada, fue rechazado, país muy movilizado, ¿no es cierto? Entonces, esa movilización no encuentra respuesta. El componente de la juventud, que es muy fuerte, no es un mayo del 68, vamos a decir, una rebelión de la juventud con un propósito, una misión, un mensaje, ¿no es cierto? Además, bien, la participación de los jóvenes en la calle, que fue un general que ocurrió en América Latina durante todo el año 2019. En 2020 la pandemia mantuvo en caja muchas cosas, pero no tanto. Entonces, Claro. ese fenómeno que no tiene salida fácil, porque no hay un proceso electoral neto, ni tampoco es un país que esté en el borde de una explosión así, yo diría, anárquica, como ha sido el caso de Chile, que tiene una canalización a través de la democracia, tiene una canalización a través de la violencia. Es muy difícil prever cómo va a terminar. Duque es un presidente, hombre, muy claro, es un periodista muy preparado, joven, tanto él como la mujer son dos personalidades brillantes, pero claro, la representación de él es mínima, y detrás está Uribe, y Uribe que rápidamente tomó distancia, tiene interpretación Uribe de la crisis muy extrema, considera que es una rebelión que viene financiada por el terrorismo y cosas por el estilo, ¿no? Y una teoría, como todos los países que han tenido mucha violencia, es un país muy paranoico, Colombia, y en todas las razones. El caso de Chile es diferente. En Chile está implosionado al mismo tiempo explotado el sistema político tradicional. También los mismos factores son muy parecidos. Es un país sin respuestas a temas muy profundos. Durante años tuvo una política de coalición muy interesante, que le dio estabilidad, le dio previsibilidad, le dio desarrollo económico, pero que dejó, vamos a decir, sin resolver cuestiones muy básicas también: representación, participación, inclusión. En este momento ha encontrado una vía que es la de la democracia. Allí está una elección de convenciones constituyentes de características muy distintas a las que ha habido en América Latina. Las reformas constitucionales en América Latina han sido, en el siglo XX y XXI, han sido casi todas ellas reformas muy pactadas, con límites muy claros,
Los límites de las constituciones le dan una identidad a la constitución de la Argentina, para explicar lo que me estoy refiriendo. Nosotros tuvimos el Pacto de Olivos, un núcleo de coincidencias básicas con las fuerzas principales, que anularon un pacto que acortó la reforma de una manera casi diría férrea. Nos apartaron de esa reforma y dejaron abiertos unos capítulos para las innovaciones y para la Convención incorporará temas. Eso ocurrió en mucha mayor proporción de lo que pensaban los que pactaron, y así pasó en todos los países. Han sido reformas pactadas, muy acotadas, están haciendo reformas sin ningún tipo de acuerdo, tiran las fichas al aire, las fichas caen de manera no prevista por casi ninguno de los actores. Una fuertísima victoria de los independientes, que tienen una proporción importante en la convención. Los partidos políticos tradicionales no alcanzan el tercio, no van a tener la capacidad de veto que han tenido en otros países, los constitucionales, las fuerzas que la pactaron. La Argentina, cualquier salida de la convención tiene un veto allí adentro muy fuerte, las fuerzas que habían pactado en Olivos. Y aquí los independientes se impusieron. Lo que pasa en toda América Latina es la primacía de los independientes, se expresa en el voto, y allí están los independientes. Un grupo muy interesante, los independientes. Hay personalidades muy notables de Chile entre los independientes. Hay una lógica muy interesante también, cómo se convocaron, cómo se desarrollaron. Y sobre todo ahora que ha abierto la convención, vamos a ver muchas esperanzas, porque es democracia en acto. A full, a todo lo que las agendas son parecidas. Entonces, en todas se discute la tierra, se discute el agua, se discuten los derechos, pero se discute sobre todo, y lo más importante, casi en todo el continente, se discute la forma de gobierno. Es la crisis del presidencialismo, una crisis por agotamiento del modelo hiperpresidencialista, con matices en cada país diferente. En la Argentina lo vemos muy claro también. El presidencialismo no da más. No funciona como un mecanismo de seguridad, no soporta las crisis. Las crisis se llevan a los puestos a los presidentes. El récord en los últimos 25 años es muy notable. Los casos de impeachment están al día desde hace 25 años. Pocos presidentes terminan los mandatos. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que es un caso muy notable. Yo creo que el caso de México es tal también. El presidencialismo a la mexicana parece y López Obrador simplemente es un emergente, expresa, no es un presidente más fuerte, más con todos los atributos del presidente mexicano, no tiene ningún atributo, es alguien que navega la crisis, una crisis que va a buscar causas y no sabemos muy bien cuál es el resultado final. Sí, bueno, ahí hay que tomar el tema de Perú, ¿no? Lo de Perú es absolutamente Perdón, no lo increíble. escucho No muy hay bien. en los últimos 20 años un presidente que no termine procesado. No lo escucho muy bajo. No, le decía que en los últimos 20 años en Perú no hay un presidente que no termine procesado o en prisión. No, en toda América Latina el fenómeno de la crisis del presidencialismo es muy similar. Hay un libro muy interesante, un politólogo argentino, Aníbal Pérez Lindán, está traducido al castellano, sobre los presidencialismos, y es un récord impresionante. Lo normal es que un presidente no termine el mandato o lo termine rodeado de crisis. Y eso es lo que está llamando a gritos, es la formación de un nuevo tipo de presidencialismo, probablemente, ahora la expresión de presidencialismo, nadie se anima a pensar en el parlamentarismo, es un tema en América Latina que se hizo bajo el modelo de presidencialismo norteamericano, pero está claro que el que viene es un presidencialismo parlamentarizado o no es. Sí, bueno, también me parece que es un tipo de evolución presidencialismo de la relación del... no tiene soluciones. En los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios se rompe el gobierno, estalla el gobierno, el presidente cambia el gobierno. Es como si en el gobierno de Macri hubiera caído el gobierno Peña, supongamos, y hubiera incorporado el gobierno Puerta, o tendría o no el voto de confianza, porque si un gobierno fracasa, tiene un voto de censura, y lo sucede otro gobierno, pero el presidente no estalla, el presidente es precisamente el árbitro que va moderando ese tránsito. Son sistemas políticos que a veces parecen débiles, pero son muy fuertes. Eso es el caso de Italia, por ejemplo. En toda esta pandemia, sin lugar a dudas, el país está sacando mejores resultados como sistema político. Si esto fuera el caso de Alemania, que es un caso muy particular, casi único, ¿no?
Sí, sí, bueno, desde ya que sí, pero bueno, también se debe a la situación excepcional de una dirigente como Angela Merkel. Habrá que ver qué es lo que ocurre cuando Merkel se retire del escenario, porque por debajo, Bueno, por si bien eso, han pero aparecido, y exactamente, depende mucho de la persona, pero la persona no podría si no contara con un sistema que de alguna manera tiene la flexibilidad para ir articulando y componiendo, porque la fuerza de las partes es siempre mayor que la del todo, salvo que exista, incluso en los casos de guerras, etcétera, líderes muy importantes se los ha llevado puesto la crisis. Piense usted el caso de Inglaterra, como se llevó puesto ni más ni menos que al triunfador de la guerra, que fue Winston Churchill. Sistemas políticos tienen que flexibilizarse, porque las sociedades civiles son fuertes, las formas políticas son provisorias, los partidos políticos han dejado de representar, no existen políticas de concertación, no hay más Moncloas como hubo en todos los años 70, 80 en todo el mundo. Hoy no me puedo mencionar un solo caso de pacto social, económico, político, sobre todo, que una a una sociedad por la cúpula frente a las divisiones de la base. ¿Por qué? Porque ujú, para que haya pactos tiene que haber fuerzas políticas que representen, se sienten en una sala los representantes de los comunistas, de los socialistas, de los democristianos, de los de partidos regionales, y la gente que esté sentada ahí representa a alguien. Ahora, si no representan a nadie, ¿qué pasaría? Imagínate usted esas concertaciones que hicimos en la época de Alfonsín, tenían la posibilidad de que se sentaba, salvo el peronismo, que tenía dos partes, ¿no es cierto? Uno eran los menemistas y otro eran los cafieristas, el resto estaban todos representados por su partido, estaba el Sogaray, estaba los Calcel, estaban los partidos de centro, todas las representaciones estaban claras. Hoy nadie representa a nadie. Entonces, lo que hay son candidatos que expresan a los partidos, pero no los representan, porque los partidos no han dejado de funcionar. Si usted le dice, bueno, que venga el peronismo, bueno, ¿cuál de los 8 peronismos? Usted va a la sede del peronismo ahí en la calle Mateu y ve un portón cerrado desde hace años, unos ujú. hombres durmiendo ahí, y nadie, nunca volverán a reunirse. Hubo algunas reuniones en la comisión, una sola, hubo un documento incluso, que fue la plataforma de la campaña, pero ¿qué relación tiene ese documento con el gobierno actual o con... En ningún momento nadie ha tomado en serio eso, o alguien ha visto la plataforma del radicalismo o del PRO. No tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque no hay estructura partido. Puede haber bloques en el Congreso, casi siempre más en la oposición que en el gobierno. En el gobierno, porque el gobierno une, todas las iniciativas legislativas vienen desde el gobierno, casi no hay iniciativas que vengan desde un partido, o vienen desde el bloque de ese partido en el gobierno, el bloque del kirchnerismo. No hay otro peronismo que genere otros proyectos de leyes consensuados y con fuerza para ir a imponerlos en el Parlamento. O vienen del gobierno o no vienen. Son Sí, fenómenos bueno, nuevos y un periodo de inestabilidad nueva donde los fenómenos son aproximadamente similares. Crisis de representación, crisis de participación, crisis de estructuración de la política, de inclusión, capacidad de incluir a sectores sociales. Las partes son más fuertes que el todo y va a llevar un buen tiempo hasta que esto decante. Algún día decantará porque es la historia, pero no sin que antes ocurran fenómenos que en casi toda América Latina son muy similares. La Argentina es una excepción, una saludable excepción, y tiene eso mucho que ver con algunas ventajas que tenemos en la Argentina, ¿no? Y una no menor es la fortaleza del sistema institucional, porque aquí puede no tener respuestas, y mire usted la pobreza, y mire usted la marginación internacional del país, etcétera, pero no es Venezuela, ni Ecuador, ni Perú, ni Colombia, ni Brasil, ni México. Está funcionando el sistema, con sus más y sus menos está funcionando. sí, lo que pasa que Argentina quizás resolvió cuestiones que en definitiva en otros lugares estaban pendientes, y tiene todavía una estructura y una dinámica social, la llamada Por eso cuestión de la digo, clase media, que es única. bueno, hay una revolución de clase media, hay enormes desigualdades, la mesa está inclinada, las asimetrías son impresionantes, pero al mismo tiempo tiene resueltas algunos problemas. Bueno, hay una 50% de la gente que está sin trabajo, sin esperanza, sin futuro, sin proyecto, y otro
50% que está atónito. Y hay un 5% que tiene atesorados 332 mil millones de dólares. Es el país con mayor capacidad de atesoramiento. Fíjense la cifra del central, la cantidad de dólares que hay en Argentina, en blanco, comprobados, declarados por sus propietarios, es la mayor después de Estados Unidos. No hay ningún país que haya tantos dólares como en Argentina. Ahora, ¿eso es la sociedad argentina? No, es un 5%, un 2%, un 3%, que tiene los gustos y las preferencias y las ínfulas de los países más desarrollados, y al lado ahí es como Sudáfrica o como Rhodesia hace años, ¿no es cierto? Sin duda que había pobreza, pero los pobres de Sudáfrica o de Rhodesia eran menos pobres o menos dramáticamente pobres que el resto de África. ¿Y qué había? Había unos boers. Argentina tiene una sociedad, un componente de boer, ¿no es cierto? Con gente muy parecida en su cultura, su actitud. Buenos Aires es una cultura boer, diría yo. Sí, es todo un temazo. Como siempre, Enrique, gracias, un abrazo a la distancia, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Enrique Zuleta Puceiro, su lectura, su análisis.